Bienvenidos a Enfoque de los Sábados, son las 9:07 de la mañana y ha llegado el momento de recibir aquí en RPP al ministro de Economía y Finanzas, el señor Alex Contreras, quien nos va a explicar cómo desde su ministerio se está dando seguimiento a las consecuencias económicas de las sucesivas crisis que hemos vivido, qué medidas se han adoptado y qué podemos prever para los meses que vienen. Señor ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Fernando, buenos días. Un saludo especial a ti y a todo tu público. Yo recuerdo que en enero ustedes habían constatado que había habido una caída del crecimiento de 1.1%, pero usted previó que esto daría lugar, porque hay resiliencia en la economía peruana, dijo usted, y en la sociedad, a tasas de crecimiento cercanas al 4%. Entre tanto, hemos tenido desde fines de febrero esta crisis climática. ¿Cómo prevé usted la evolución de nuestra economía para los meses que vienen? Como producto del golpe de Estado, efectivamente hubo una desaceleración muy fuerte de la economía, ¿no? En octubre, noviembre, la economía estaba creciendo alrededor de 2%. Vino diciembre, se redujo a la mitad del crecimiento, 0,9%. Y en enero se registró una caída. Entonces, lo que estamos observando a partir de febrero es una recuperación importante de la actividad económica, al punto que proyectamos un crecimiento cercano al 4% en abril. Febrero es mejor que enero, sin duda, marzo viene mejor que febrero y en abril deberíamos estar recuperándonos. Evidentemente, estos factores climáticos pueden generar algún impacto económico, pero estamos trabajando en esa línea. Tratar de mitigar los efectos, dar atención a la población, pero sobre todo evitar que las economías regionales y las economías más afectadas por esta situación se paralicen. ¿Cuáles son estas economías más afectadas por esta situación? Puesto que naturalmente todos somos sensibles al daño humano, ¿no? A la pérdida de un patrimonio, a veces acumulado a lo largo de toda una vida, sino de varias generaciones, viviendas, campos de cultivo y también los daños a la infraestructura. Hemos visto la misma carretera panamericana norte bloqueada durante varios días, hemos visto puentes que se deshacen y caen al río, etcétera. Pero desde el punto de vista de la economía, de la parte fría, del análisis de las cifras, ¿cuál es el balance que hace usted de las pérdidas causadas por el fenómeno climático? Hay un balance preliminar. El impacto de la actividad económica es moderado. Esta situación ha afectado principalmente en este orden a regiones como Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes y algunas zonas de Lima. Lo que vemos, el principal daño que se está causando son las vidas, 53 fallecidos es el último dato que tengo. Hay una pérdida de infraestructura. El principal activo que tienen muchos peruanos, como ha mencionado, es su vivienda. Entonces lo que estamos haciendo, ya hemos anunciado un paquete especial, se va a anunciar, perdón, un paquete especial para acelerar la construcción de vivienda social. Este año hay 1.200 millones de presupuesto, tanto para el Fondo de Vivienda y Techo Propio. Lo que queremos es elevar ese fondo, de forma que, uno, ayudemos a la reactivación de la economía, porque esto va a mover construcción, y dos, ayudemos a cerrar esta brecha enorme que existe entre muchos ciudadanos que viven expuestos al peligro, ¿no? Esa es una tarea pendiente, pero es una tarea urgente que queremos atender. Vivienda social. Vivienda social. ¿Y hay un presupuesto asignado específico? Este año, a ver, son dos subsidios, ¿no? Un subsidio para el alquiler de viviendas. 500 soles al mes. 500 soles al mes, que es un subsidio temporal, pero ya pensando en brindar una solución permanente, necesitamos acelerar la construcción de vivienda social. Ya lo anunció la presidenta. Vamos a coordinar con la ministra de Vivienda cómo vamos a financiar este programa, pero es un programa necesario y que vamos a, por el lado del MEF, darle todo el soporte por el lado económico. Y lo más importante es que tenemos los recursos, Fernando. No, a diferencia de otros países que tienen que endeudarse, que tienen que negociar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, programas de estabilización, el Perú es un país resiliente, como has dicho al inicio de tu introducción. Es un país que cuenta con los recursos y como MEF, además de apuntalar la reactivación, lo que estamos haciendo es desplegando equipos para apoyar a las autoridades locales que en un principio muchas de ellas no sabían cómo responder, pensaban que no tenían recursos, cuando en la práctica hay más de 12.000 millones disponibles para atender la emergencia. Entonces, esa es la reacción del MEF. Recursos, capacitación, mostrarles cómo usar su presupuesto. Por el lado de SUNAT se coordinó informar que cuando un distrito se declara en emergencia, automáticamente se prorrogan por 3 meses las declaraciones y pago de impuestos. La SBS ya sacó medidas para prorrogar créditos y esta semana vamos a anunciar nuevas medidas adicionales con 2 objetivos.
que la reactivación de la economía que menciono continúe y brindar soporte sobre todo a los más vulnerables que están afectados por esta crisis, y también empezar el proceso de preparación frente al niño potencial que se viene. No queremos que otra crisis similar nos tome desprevenidos. Nos está anunciando entonces que esta semana se harán conocer nuevas medidas con esos dos objetivos: respaldar la reactivación y dar soporte a los más vulnerables en la perspectiva de un eventual niño que pueda tener hogar a fines de año. Efectivamente. Hay un presupuesto ya más o menos diseñado. Hemos estimado un presupuesto, hay recursos que podemos usar, pero también como parte de un crédito suplementario. O sea, para explicar a la población, cuando los techos de gasto se aprueban por ley, el Congreso lo aprueba. Pero cuando hay que gastar más, hay que solicitar lo que se llama como un permiso o crédito suplementario al Congreso. Hemos solicitado un crédito suplementario por 8.232 millones de soles. ¿Que ya ha sido concedido? Que ya ha sido enviado al Congreso, me han invitado el viernes a sustentar, pero dentro de estos 8.232 millones hay aproximadamente 3.500 millones que van a ir justamente a llenar lo que llamamos la reserva de contingencia. Entonces, esa reserva de contingencia va a permitir financiar estas nuevas medidas, la atención de la emergencia, seguir trabajando en este despliegue que está haciendo el gabinete a nivel nacional para, primero, dar soporte a los damnificados; segundo, restituir las conexiones para que no haya viviendas aisladas; y tres, empezar los procesos de prevención y apoyo. Algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos expuestos ante la llegada del niño, y esa es la tarea de este gabinete. Es una tarea titánica porque tenemos otras funciones, pero en este momento, en situaciones de emergencia, es donde se ven a los líderes, y yo creo que estamos a la altura del reto. Tenemos recursos, repito, esos 3.500 millones adicionales, y para eventuales circunstancias el Perú tiene lo que se conoce como el Fondo de Estabilización Fiscal. Es un fondo que se utilizaron los recursos durante la pandemia, habían 5.000 millones de dólares. En el 2021, justamente producto de las fortalezas fiscales, a inicios del 2022 se llenó esta reserva con 1.500 millones de dólares que están disponibles. Estamos hablando de casi 6.000 millones disponibles adicionales para atender la emergencia. Bueno, dinero entonces hay, nos ha convencido con las cifras que ha dado. Yo quisiera que nos acompañe durante una pausa, después de la cual quisiera que desarrolle eso que nos ha informado, que hay equipos que están siendo enviados a regiones para ayudar a las autoridades locales a poder gastar en buena cuenta ese dinero. Se le ha visto a usted mismo desplazándose a regiones, cosa que no suele suceder con sus predecesores. Creo que los ministros de Economía tienden a quedarse en Lima y en lo que llaman su búnker. Usted ha ido al terreno. Quisiera que nos diga si es justificada o no la crítica que se hace al MEF de no facilitar que las autoridades locales puedan preparar sus expedientes técnicos y sus planes para gastar ese dinero que existe, pero que se les pone trabas para ser ejecutado. Estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista con él. Enfoque de los sábados, conversando con el ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Contreras, quien ha afirmado que el ministerio ha enviado equipos a las regiones para ayudar a las autoridades locales y regionales a preparar sus planes y, en consecuencia, a poder ejecutar presupuestos que estaban ahí o eventualmente que reciben. Cuéntenos sobre esos equipos, cómo los conforma y a dónde han sido enviados. Sí, desde la semana pasada nosotros empezamos inmediatamente con las capacitaciones. Existe dentro del presupuesto lo que se conoce como el programa presupuestal 068, que son justamente recursos para atender la emergencia. Pero cuando hay emergencia en una zona, lo que se puede hacer también es usar otras fuentes de recursos. En total, lo que vimos es que todas las municipalidades declaradas en emergencia tenían dinero suficiente para atender la emergencia, pero ante el llamado de algunos alcaldes a decir que querían que les lleváramos más máquina cuando podían alquilar también, o lo más rápido posible, decidimos desplegar este equipo. Este equipo ha estado, me parece, en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, también en Lima. Hemos estado el día de ayer, y hay 2 horarios de capacitación, tanto virtual como a nivel presencial. Estamos en esa línea, repito, recursos
no están faltando, pero también por el interior la estrategia del gabinete ha sido de también brindar apoyo directo. Ministerio de Vivienda, Transporte, MIDIS, Cultura, todos los ministerios estamos desplegados a nivel nacional. El día de ayer el ministro de Comercio Exterior estuvo en Canchaque, Piura, y lo mismo, ¿no? Es parte de esta agenda de gobierno de estar directamente comunicando desde el centro de los problemas para tomar decisiones rápidas, y eso es lo que hemos venido haciendo. Hay capacitaciones también, me parece, el día de hoy y mañana. Ya se han capacitado a la fecha más de 900 funcionarios. Se les ha mostrado cómo hacer, de dónde sacar, qué movimientos presupuestales realizar, cómo comprar incluso en condiciones de emergencia. Porque en este contexto lo que necesitan las autoridades es toda la flexibilidad, y por el lado del MEF estamos en esa línea. Que no falten los recursos. Incluso estamos mapeando potenciales demandas para tener listos los decretos supremos que permitan atender esta emergencia, y como lo dije, recursos hay, y no vamos a dejar pues que este tipo de fenómenos generen los impactos que generan todos los años, sabiendo que muchas de estas cosas de acuerdo. Ahora bien, hay atendibles. sin embargo muchos alcaldes en particular que se quejan de que no han sido incluidos en la lista de comunidades en régimen de emergencia. Ayer hemos entrevistado al alcalde de Quilmaná, por ejemplo, que dice: el distrito vecino está en emergencia, el que está más al sur también, los de Ica, pero nosotros no. ¿Por qué es que no nos permiten a nosotros gastar con la misma facilidad que aquellos que están en estado de emergencia? ¿Cómo se decide el definir que un distrito está o no en estado de emergencia? Hay una evaluación de INDECI. Justamente el día de hoy se está convocando un Consejo de Ministros no presencial para ampliar la lista, ¿no? Es una lista conforme el fenómeno está generando impactos. Hay distritos que pasan de una situación normal en peligro inminente y en emergencia. Entonces lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Ya por eso el número de distritos declarados de emergencia ha aumentado, y probablemente los distritos que mencionas también están considerados. Por eso la presencia de los ministros en las zonas es muy importante, porque permite identificar estos detalles que a veces se escapan por falta de información o que no llegan a tiempo, ¿no? Y eso es justamente lo que permite ampliar la emergencia. E igual vamos a evaluar la posibilidad de repente declarar también los distritos que están en peligro inminente. Pero ahora, sí, toda la respuesta del Ejecutivo, y de manera oportuna, rápida. Otro reclamo que las autoridades locales han formulado con frecuencia es carecer de maquinaria, solicitarla y no recibirla. La presidenta Boluarte dijo que el Estado no disponía de un número suficiente de maquinaria para hacer frente a las perturbaciones generadas por los huaicos y las inundaciones. Sin embargo, se dice: hay mucha maquinaria en el sector privado, hay mucha empresa, en particular minera, que no está usando, que no está trabajando, no hay inversión, no son contratadas estas empresas que tienen maquinaria. ¿Por qué no recurrir a ellas? Sí, eso es justamente el objetivo de la capacitación, que los alcaldes rápidamente puedan contratar empresas del sector privado para ayudarlas. Como ha señalado la presidenta, tenemos, y es una indicación que nos dio en el Consejo de Ministros del miércoles, de incrementar la capacidad operativa del Estado. Por eso es que estamos pensando en la adquisición de más helicópteros, poner operativos 5 helicópteros que en este momento no cuentan con repuestos ni seguros. Eso, y estamos coordinando con Defensa e INDECI el poder, pensando en el niño que se viene, adquirir maquinaria que esté disponible en las regiones, porque ese ha sido un problema que hemos encontrado. O no tenía maquinaria suficiente o se estaban demorando en contratar. Entonces, pensando en el niño que se viene, pensando en las regiones que ya sabemos que pueden ser afectadas, tener estas cuadrillas al mando del ejército listas de maquinarias para atender la emergencia, limpiar las zonas, las vías, sacar el agua también de las calles inundadas que suelen ocurrir, con hidrojets, camiones cisterna. Eso, por ejemplo, es algo que estamos haciendo. Y lo que dijo la presidenta era un diagnóstico realista. O sea, el Perú desafortunadamente no estaba preparado para la emergencia, no se tomaron las medidas, pero lo que estamos haciendo es no llorar sobre la leche derramada, sino tomar medidas urgentes, rápidas. Por eso este despliegue está ayudando. Por el lado económico, hay una economía en recuperación, hay recursos que vamos a utilizar hasta el último sol para que los ciudadanos estén tranquilos y vivan en condiciones ¿Hasta el último sol que será invertido en qué tipo de proyectos? Primero, alivio, luego proyectos de intervención rápida. Vamos, justamente por eso la articulación con los gobiernos regionales es fundamental. Ver qué proyectos sí se pueden hacer. Vamos a darle todas las flexibilidades por el lado de la ley de contrataciones, definitivamente con acompañamiento de la Contraloría para que esto pueda avanzar más rápido. Y de una vez por todas sentar la agenda y definir el portafolio de obras que tienen que ejecutarse post fenómeno del Niño también.
pensando, por ejemplo, en el manejo de, estuve en Piura, ¿no? La salida al mar del río Piura. El famoso río Piura que no desemboca en el océano. Las cuencas ciegas que hay, ¿no? 5 Esquinas, estaba también me parece Tapa de Cuy, pero que ya creo que se liberó recientemente por los propios ciudadanos. En el caso de y lo mismo pasa en La Libertad, en Lima, ¿no? Chosica, Chaclacayo. Bueno, sí, desde Ancón hasta Punta Hermosa y Pucusana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uno, llevando la maquinaria que tenemos disponible. 2, poniendo en operativo la maquinaria que puede ayudar. 3, articulando con el sector privado para usar también su maquinaria. Por eso se lanzó el día de ayer con Punche Perú Solidario para... Sí. Acá todos debemos estar unidos, todos debemos estar juntos. Y lo cuarto es lo que se viene. Se viene el friaje, se viene el fenómeno del niño, ya estamos viviendo algunas consecuencias y por eso debemos actuar rápidamente. Independientemente de lo que pasó, nos toca a nosotros como gobierno sacar adelante al país y estamos en esa tarea. Y como ha señalado, estamos viajando todos. Usted comenzó diciendo que lo principal y lo más urgente en todo caso son medidas de alivio. Entre ellas hay algunos mecanismos tributarios para aliviar justamente la carga de quienes deben pagar impuestos en esta época del año. Cuéntanos, por favor, qué medidas tributarias se han adoptado para aliviar a los contribuyentes y a las empresas. Hay facilidades por lo tributario. Cuando un país o cuando un distrito está declarado en emergencia, automáticamente la obligación de declarar y de pagar el pago de impuestos se prorroga por 3 meses. Entonces el día de hoy nuevos distritos se van a declarar en emergencia y por lo tanto van a tener esta flexibilidad tributaria. Eso es, el actuar ha ido, 1, capacitando, dando recursos para que no falte y se pueda tener la emergencia. 2, flexibilidades tributarias y por el lado de las facilidades crediticias también. Hay muchas empresas que están siendo afectadas, no están vendiendo o están sufriendo daños. Entonces no queremos que quiebren esas empresas, por eso que también se está dando flexibilidades para que puedan reprogramar sus créditos sin que eso afecte a su calificación crediticia en el mercado. Eso, sumado a las medidas de alivio, ya al momento se han atendido a cerca de 20.000 personas afectadas, son 60.000, es el número que tengo, entonces necesitamos correr, necesitamos seguir. ¿Que van a recibir un bono para vivir en un hotel durante 2 años con 500 soles al mes? Esa es una medida que ya existe. La solución de largo plazo es acelerar la ejecución de programas de vivienda social. Entonces lo que vamos a hacer como parte de este paquete de medidas es asignarle recursos adicionales a los bonos, tanto Mi Vivienda, Techo Propio, de forma que podamos avanzar en el cierre de brechas. Incentivos para la construcción, incentivos para que los ciudadanos puedan tener viviendas dignas y tiene que haber una estrategia de reubicación de la población. Entonces son varios frentes. 1, reubicar a la población. 2, proteger las zonas, ¿no? Hay algunas zonas en donde construyendo barreras de contención, descolmatando ríos, puedes mitigar los efectos y necesitamos infraestructura también para estas circunstancias. Sin duda, el río Piura y también la cuenca de San Ildefonso en Trujillo son ejemplos paradigmáticos de lo que no se ha hecho. Sí. Ahora bien, usted ha subrayado que hay un déficit de vivienda y en particular vivienda social en el Perú. Es una brecha bastante grande y se habla de montos considerables. Usted dice que se van a destinar 1.200 millones de soles para construir vivienda social. ¿Qué porcentaje de la necesidad queda cubierta con ese monto? Este año eso es lo que está presupuestado, que es el presupuesto más alto en la historia de Vivienda y Techo Propio. Entonces lo que estamos haciendo es incrementar ese presupuesto, eso lo vamos a anunciar, el monto y también qué porcentaje de la brecha queremos cerrar, ¿no? De acuerdo. Pero hay que repriorizar los presupuestos, pero lo bueno es que hay recursos, tenemos espacio fiscal, está el Fondo de Estabilización Fiscal, tenemos este crédito suplementario que se viene. Y nos queda eso, avanzar en todos los frentes disponibles para ponerlo. ¿Qué porcentaje? Es decir, la brecha es grande, pero si partimos de una estrategia inteligente, focalizada, priorizando estas zonas de peligro, podemos cerrar la brecha con mucha mayor velocidad. Permítanos ir a una pausa, por favor, señor ministro. Estamos conversando con el señor Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, que nos va a contestar todavía algunas preguntas sobre las consecuencias económicas de la crisis climática, pero también hay otros temas en la agenda, entre ellos la situación del Sistema Nacional de Pensiones, sobre la que ha afirmado usted que pende sobre ella el riesgo de un acta de defunción escrita en el Congreso de la República. Nos dirá cuál es el riesgo que enfrentamos respecto de este tema. Hacemos una pausa y retornamos nuestra conversación con el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.
Son las 9:41 y antes de retomar algunas preguntas al ministro de Economía y Finanzas, vamos a darle la palabra a compañeros nuestros de RPP que se hallan en el norte de nuestro país. El primero de ellos es Gustavo Guarnizo, quien pregunta algo al ministro Alex Contreras desde Piura. Adelante, Gustavo. Ministro Alex Contreras, soy Gustavo Guarnizo, le saludo desde la región Piura. En esta oportunidad le traslado la preocupación que tienen los agricultores de los distritos de Tambo Grande, de Chulucanas, de Morropón, de Canchaque, también del Medio y Bajo Piura, que han visto cómo estas lluvias han generado que las quebradas, que los ríos aumenten sus caudales y terminen desbordándose, invadiendo, afectando para siempre su producción agrícola. Muchos de ellos tienen compromisos bancarios. En este momento ya no tienen capital de trabajo para reactivarse económicamente. Hay un seguro también de catástrofes que no cubre toda la inversión que ellos han realizado por hectárea. En ese sentido, mi consulta va, si es que hay alguna política, algún bono, alguna decisión que se esté tomando desde el Ejecutivo, en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Desarrollo Agrario, para atender las necesidades urgentes que tienen los agricultores, no solamente de Piura, sino de todo el norte del Perú, que han visto afectada su producción agrícola. Ellos, en estos momentos, esperan una respuesta del Ejecutivo porque hay también temor de desabastecimiento en los mercados locales, además de las necesidades económicas que tienen en medio de este inicio del año escolar 2020. Señor ministro, muy buenos días. Le saluda Ruperto Arroyo desde Chiclayo. Aquí nos preguntamos, ante los insistentes problemas por el desagüe, por el saneamiento, que ya ha perdido su vida útil en toda la ciudad, que tiene casi 300.000 habitantes, ¿cómo es que aquí las respuestas de OTAS, que es la empresa que ahora interviene a Epsel, la encargada de estos servicios, no tiene presupuesto para llevar obras como, por ejemplo, el cambio de redes, siquiera del centro histórico de Chiclayo, porque no cuentan con ese presupuesto? ¿Cómo va a ser posible un cambio de estas redes para no volver a tener siquiera los inconvenientes que ahora tiene toda la ciudad? Y no estoy hablando del proyecto de la reconstrucción con cambio, que es el drenaje pluvial, que es importante inversión de casi 1.000 millones de soles para toda la ciudad metropolitana. ¿Cómo acercarle esta información a los chiclayanos de que ahora que no se cuenta, según la versión de propio TAS, con ese presupuesto, que se puedan hacer siquiera obras mínimas o en el corto plazo? Ha escuchado usted, ministro, una pregunta sobre el campo, la agricultura y una sobre ciudades, saneamiento. Gracias por las preguntas al señor Guarnizo y al señor Arroyo. Efectivamente, a ver, ¿qué es lo que puede pasar en este momento si un agricultor está siendo afectado? Lo primero que estamos haciendo es, si tenían que pagar impuestos o declarar impuestos, tienen 3 meses adicionales que vamos a evaluar en su momento si esto se puede extender. 1. 2. Pueden reprogramar créditos. Si tienen alguna obligación con un banco, pueden ir y ya existe la norma de la Superintendencia de Bancos y Seguros, pueden reprogramar esos créditos. Entonces, esa es una segunda medida que ya es en este momento para atender y dar alivio. Sobre las medidas puntuales, hace 3 semanas lanzamos el plan Compunchagro. Estamos hablando de más de 1.000 millones de soles para reactivación de limpieza de canales, una serie de obras que ayuden a mejorar el agro. A raíz justamente de la emergencia, estamos evaluando un conjunto de medidas adicionales. Yo voy a coordinar con la ministra de Agricultura este tema puntual en la zona, pero lo que sí les digo a la población es que vamos a usar los recursos y vamos a atender a los sectores vulnerables. No vamos a dejar ni que quieren los agricultores, ni que quieren los transportistas. Ese es el compromiso del gobierno. Y no es un compromiso vacío, ya hemos venido ejecutando medidas. O sea, el plan Compunche Perú, repito, se van a añadir nuevas medidas esta semana y las siguientes semanas. Estamos en el MEF, en los sectores, permanentemente evaluando nuevas medidas, nuevas acciones que ayuden a mitigar los efectos. Pero temas puntuales, postergación de impuestos, se puede reprogramar esas deudas para evitar, como ha hecho el señor Guarnizo, que la carga financiera los afecte, y 3 medidas específicas del sector que se van a anunciar muy pronto. De acuerdo, tenemos tiempo contadísimo. Yo quería preguntarle, puesto que usted ha dicho que en épocas de crisis se pueden hacer reformas, sobre la idea de lanzar una autoridad autónoma para la infraestructura en el Perú, que ha sido formulada por la presidenta Boluarte. Sí, sin duda. Es un contexto en donde
tenemos que partir del diagnóstico realista, que es que la reconstrucción con cambios no funcionó. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva Autoridad Nacional de Infraestructura que se especialice en megaproyectos y también en proyectos priorizados que justamente busquen atender un tema que señaló el señor Arroyo en su consulta: agua y saneamiento. 3 grandes prioridades de este gobierno: agua y saneamiento, salud, educación. En ese sentido, lo que buscamos con esta entidad es tener una entidad eficiente, una entidad transparente, libre de corrupción, que rinda cuentas a la población, que rinda cuentas al Congreso, de forma que la población pueda ver qué proyectos se van a ejecutar, cómo se van a ejecutar en tiempo real, cómo se están ejecutando los proyectos, y ahí se van a incluir todos estos proyectos importantes de agua, saneamiento, de manejo. Y brevísimamente dejamos para el final el tema plural del Sistema Nacional de Pensiones, que usted cree amenazado de muerte. Acá puntual pido a los congresistas que tomen la decisión de no aprobar esta medida. Puntual, porque uno no beneficia y primero va a generar más concentración, ¿no? Ya hablaríamos de la desaparición del Sistema Nacional de Pensiones. La gente, los ciudadanos de la ONP que pasarían al sector privado, iniciarían con 0 recién. Y ese bono de reconocimiento en realidad serían 3.600 soles que recibirían al final de cuando cumpla 65 años, poniendo en riesgo y generando costos adicionales, por ejemplo, en materia de pensión 65, ¿no? Entonces es una buena intención, hay que reconocer, hay una intención por generar cambios importantes, pero hay observaciones técnicas de fondo, y por eso pido al Pleno que no se apruebe, que se espere un par de meses hasta tener la reforma. Ya el Congreso tiene su comisión de reforma de pensiones, el Ejecutivo también, hay una propuesta que ha hecho el Banco Central, hay una propuesta del sector privado. Consensuemos esta reforma y no nos adelantemos a hacer cambios que en realidad van a perjudicar a los ciudadanos. Exhortación al Congreso. Señor Ministro Alex Contreras, muchas gracias por su presencia en RPP y por haber contestado todas las preguntas sobre la crisis puntual climática, pero también sobre el contexto económico general de nuestro país. Que tenga usted muy buenos días. Gracias por su presencia acá.